Creete cristiano. Cerca casa da Biblia. 26 es 26. ¿Dónde está la otra pegadilla? Tenemos 36. Ya Dios cambió las cosas, no me importa. Ya Dios me cambió las cosas, no importa. Vamos a leer 36 del 13 en adelante. El 13 en adelante. ¿La tienen? Y también la primera otra mañana, pero Dios hace cada cosa que uno hay que entender. ¿Estamos? ¿Lo tenemos ya? Sí. Y le contó Miqueas todas las palabras que le había oído cuando Barú leyó en los libros a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jesús, hijo de Netanía, hijo de Selenia, hijo de Cusi, para que dijese a Barú: toma el rollo en el que leíste, has oído lo del pueblo, y ve, y Barú, hijo de Nería, toma los rollos en su mano y vino a él. Y le dijeron: siéntate ahora, léalo, y se lo llevó Barú. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero. Dijeron a Barú: sin duda, contestaremos la ley al rey con estas palabras. Preguntó luego Barú diciendo: cuéntame ahora cómo escribiste de boca el que había todas estas palabras. Y Barú le dijo: él le dictaba a su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dieron los príncipes: Barú, ve y escondete a Jeremías, nadie sepa dónde está. Y entonces a dónde estaba el rey, al atrio, y habiendo depositado el rollo en el espesor de la Elisema, secretario, encontraron oídos de la ley todas estas palabras. Si esto no va a ser duro esto, pero no importa, pero Dios siempre está. Si en ese tiempo tanto Miqueas como Barú eran profetas contemporáneos, estaban en ese tiempo, un poco un día en Judá, otro día en Israel, pero ahí hay una reunión de pueblo, una reunión como este pueblo que hay acá ahora, una reunión de pueblo, que ese pueblo empezó a escuchar las leyes que el diablo, que el rey le había entregado a Jeremías y que le había entregado a Barú y a Miqueas.
Y dice, leyendo en el libro oído del pueblo. Leyendo a oído del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que estaba leyéndoselo al pueblo, que le estaba contando al pueblo, que le estaba informando al pueblo qué es lo que Dios le había dado. Le estaba informando lo que iba a pasar más adelante, de las cosas que iba a pasar en ese lugar. Yo creo que tampoco si ya vamos a un poco de esto y vemos nosotros mismos en este lugar, vemos cómo las cosas que Dios va poniendo día a día, pero también va entregando profetas, porque hay reuniones de pastores, hay reuniones de apóstoles, hay reuniones de profetas que se están juntando. Y eso es lo que Dios está mostrando a cada uno de nosotros. Pero también dice, a Baruch, toma el rollo en el que leíste y a oídos del pueblo, y ve, y Baruch, hijo de Nun, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y les dijo, siéntate ahora, léalo vosotros, y se lo leyó Baruch. ¿A quién se lo leyó? ¿Se lo leyó a la parte del pueblo? Se lo leyó a los príncipes, se lo leyó a los que estaban cercanos al rey, porque son los únicos que podían mantener la ley, podían manejar la ley. Era ese grupo esos grupos de príncipes, esos grupos de trabajadores que estaban pegados al rey, esos grupos de los que tenían los títulos en esos tiempos, los que manejaban un poco tanto el del ejército, tanto como el de la economía. Era un pueblo que estaba como fue un gobierno en Argentina exactamente parecido. Entonces, ¿qué fue que venía a decir las cosas? ¿Qué fue Baruch a dar las cosas? Sin duda, Baruch fue a mostrarle al pueblo y fue a mostrarle a esos príncipes qué es lo que Dios quería. ¿Qué es lo que Dios quería que hicieran en ese tiempo más adelante? Yo sé que esta es duro porque esta prédica no era que me dio esta mañana cuando yo tenía marcado ahí. Pero Dios puede hacer lo que Él quiere, puede hacer con nosotros lo que se le da la gana. Total, Él sabe de que Él está dando las prédicas, de Él está hablando, no estamos nosotros. Y miren lo que dice, miren lo que dice el 31. El 36, 31. Y castigaré su maldad en Él y en su descendencia, y en sus siervos. Traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén, sobre los varones de Judá, todo el mal que le ha anunciado y no escucharon. ¿Quién son los moradores de Jerusalén? ¿Nosotros somos los moradores de Jerusalén? No, el pueblo, la ciudad. La ciudad esta son los moradores de Jerusalén. La ciudad esta es los moradores que han traído maldición sobre Jerusalén. Nosotros somos la parte de Jerusalén. Entonces Dios está explicando en este momento, cómo va a ser y cómo va a castigar a esa maldad de ellos. Porque habla de Él, habla en Él. Ese vendría a ser el rey. No habla en otro, habla del rey. Y su siervo, dice, y su siervo. Caerán sobre ellos, sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá. Sobre los varones de Judá. Porque Judá también se ha ido de la presencia de Dios. También estaba fuera el tomado de la mano de Dios, porque en ese tiempo el rey estos reyes estaban separados, estaban de punta, estaban como peleándose entre ellos por las cosas. Por eso Dios le habla al rey de Judá y le dice, anunció y no escucharon, les he anunciado y no escucharon. Es decir que Dios a ese pueblo, a este pueblo, tiene tiempo hablándole, tiene tiempo diciéndole las cosas que van a pasar. Va a haber el tiempo que aquí en este lugar van a pasar las cosas y ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta porque no conocen lo que Dios va a hacer, porque no conocen lo que Dios quiere hacer con ellos. Pero Dios, evidentemente que Dios va a empezar a apretar la mano en este pueblo, va a empezar a apretar y va a empezar a seguir. Va a haber problemas económicos, va a haber problemas de salud, va a haber muchas clases de problemas que ellos van a ser parte insolucionable en este lugar. Si Dios te está dando esa palabra, porque no es la palabra que a mí esta mañana me dio, es otra palabra, es otra cosa que me puso, entonces Dios va a hacer lo que está diciendo acá. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Neria. Escribió en la boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué hace Dios con Jeremías? ¿Qué le muestra? Resulta que estos pícaros
Joacim era el rey de Judá. Resulta que Joacim estaba retirado de la presencia. ¿Qué hizo este pícaro? Quemó los libros, quemó los rollos que él tenía en su pueblo para las leyes que Dios le había dado a él y a su padre, porque él viene tomando el reino a su padre. ¿Y qué hizo? Los quemó para no tener problemas con ninguna parte del pueblo, para poder llegarse y entregarse a lo que Dios quería hacer. Pero ¿qué hizo este pícaro? Quemó todos los rollos. Pero Dios es sabio en ese lugar, porque ¿a quién usa? Usa a cualquiera. No usa al profeta Jeremías. Lo usa al profeta Jeremías y lo hace recordar de todas las cosas, palabra por palabra, punto por punto, lo que se había hablado en esa reunión en Judá. Entonces, por eso Dios habla de que sobre él, cuando él dice sobre él, sobre el rey está hablando, sobre el rey, que al rey lo castiga, que todo lo que está diciendo acá es para el rey. No habla del pueblo, es para el rey, porque el rey es la cabeza de ese pueblo. Y dice, por eso dice todos varones sobre los varones de Judá, todo el mal que le ha anunciado y no escucharon. Dios los habló a los varones, y no habla de cualquier varón ni de cualquier padre, porque quizás cualquier padre de hogar, cualquier padre de familia, estuviera orándole a Dios y estar obediente a lo que Dios dice, pero al rey ni le interesó lo que Dios decía. Al rey y a los príncipes ni le interesó lo que Dios decía. Pero hablen bien lo que dice. Y quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidos sobre ella muchas otras palabras semejantes. Quiere decir que Dios en esa noche le agregó palabras nuevas, le dio cosas nuevas, leyes nuevas, que ese castigo le puede ser más fuerte, que esa maldición puede caer más fuerte. Y ese es el pueblo que hoy tenemos al frente, ese es el pueblo que no sabe ni escucha la voz de Dios. Por eso ese pueblo va a ser golpeado y va a ser herido. Ese pueblo es el que Dios va a tocar y va a ser fuerte la mano que va a poner en ese lugar a partir de hoy. Hoy ya sentí con el pelo de lo que está pasando por este lugar. Ya se está comentando. Ya empezó a hablar el pueblo ese que le digo yo. Ese pueblo va a ser bastante duro en las manos de Dios que está en ese lugar. Dios pone esto para que vengan y se pongan de frente, para que vengan y hablen con ellos. Para que vengan a la presencia de Dios. Eso es lo que Dios lo puso acá. Vamos a leer. Vamos a leer el 14, vamos a leer de nuevo para poder explicarnos lo que dice. Entonces enviaron todos los príncipes a Jerú, hijo de Betania, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Barú: toma el rollo en la que leí a oído del pueblo, y ve, y Barú, hijo de Betania, tomó el rollo en su mano y vino a él. Y le dijeron: siéntate. Lo trataron bien, dice: siéntate, toma asiento, siéntate. Preguntaron luego a Barú diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de la boca de Jeremías todas estas palabras. Y Barú le dijo: él meditaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con la tinta en el libro. Quiere decir que Dios no había preparado a Jeremías. Quiere decir que Dios le había avisado que él iba a ser el que iba a entregar la palabra para ese pueblo. Es como hoy estamos todos que todos los días nos vemos y estamos siempre juntos. Pero Dios hoy te está diciendo, lanzando esta palabra, para que nosotros la tomemos y que nosotros tomemos esa palabra para poder salir adelante, para seguir buscando ese pueblo, porque Él va a poner la mano dura, porque ahora va a empezar a apretar. Eso es lo que Dios más o menos me está mostrando. Me está mostrando eso, y envió el rey de Judía que tomase el rollo del cual lo tomó del aposento de Elí, de Eliesame, secretario, y luego el judí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Judía habló, le dio 3 o 4 patas planas sobre las hojas, las rasgó el rey con su
cortapluma de escribir y le echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. ¿Qué significa? Significa que él sacó todas las pruebas que tenía sobre ese pueblo. Él pensaba que quemando ese rollo, él pensaba que quemando ese rollo, que sacando esas pruebas de la área física, Dios no iba a decir nada. Pero sin embargo Dios lo agarra a Jeremías y lo pone a Jeremías y le empieza a enseñar, le empieza a hablar Dios a Jeremías para que se vuelva a escribir. Entonces ese pueblo entendió de que Dios grande va a levantar eso, va a hacer eso lo que tiene que hacer. Y habla acá de príncipe, no habla de uno solo león, no habla de uno cualquiera. También mandó el rey, que era el hijo de Emelec, Asaya, hijo de Asir, y Jeremías, hijo de Abel, para que le hiciera a Baruch, el escribiente y profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. ¿Por qué dice Jehová los escondió? ¿Cuál es el motivo que dice Jehová los escondió? ¿Por qué Jehová los esconde a su profeta? No, que venga acá y los esconda a nosotros. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que ellos venían a cerrar ese lugar, venían a cortar todo, venían a desaparecer todas las cosas que había ahí, querían que desapareciera todo, porque el rey no le convenía, porque el rey no quería, porque el rey no quería mostrar todo lo que él sabía. Y habla de príncipe, no habla de cualquiera. Los príncipes no eran muchos en ese tiempo, los príncipes, eran los que manejaban arriba. Y había todo, y sin embargo lo esconde a ellos por miedo que le pase algo. Jeremías, porque Dios sabía que ese pueblo se iba a venir en contra de Jeremías. Y en ese tiempo los príncipes, los reyes y toda la gente que estaba alrededor del rey tenían órdenes y tenían autoridad. Esa autoridad la tenían. Era como si el rey viniera y venían y sacaban algo y nadie le decía nada porque tenía autoridad el rey. Tenía autoridad el rey. Tenía autoridad el rey. El rey le daba a los príncipes para que lo entregaran. Pero los príncipes vinieron a buscar a Jeremías y a Baruch y no encontraron a nadie. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento, diciendo al secretario y cortaron a oído del rey todas estas palabras. ¿Cómo le contaron? ¿Le contaron cómo? A oído, a voces. Le contaron a voces. Le hablaron al rey. Le hablaron al rey que mira Jeremías, que mira Baruch, que mira. Es como nosotros, ese pueblo que nos habla a nosotros. Porque ese pueblo habla de ese motivo. No se acercan por miedo a eso, a las palabras. Hay gente que quizás habla, que no conocen de esto y hablan por hablar. Hay gente que no entiende de que Dios está en este lugar para tratar de salvar sus vidas, para que se entreguen a la vida de Dios, pero la gente no habla otra cosa, hablan de otras cosas. No saben que ellos están perdiendo la oportunidad de llegar a la presencia de Dios y la están perdiendo como pasó con este pueblo. Por eso este pueblo fue bendecido, porque Dios le avisó, Dios le comentó, Dios le hizo las cosas todas para que ellos se acercaran a la presencia de Dios. Y ellos no fueron, ellos dispararon, ellos se fueron de ese lugar. Ellos no quisieron que estuviera Jeremías, que le llevara a la presencia de Dios, que le pudiera hablar. No quisieron que Baruch estuviera. No querían que ninguno de los dos hablara al pueblo, porque iban a saber que se iba a mostrar una rebelión en ese pueblo, porque el rey le mentía a ese pueblo, porque el rey le sacaba lo poco que tenía el pueblo. Esto está visto, por eso que Jehová mete mano en ese lugar. Por eso Jehová se pone ahí de frente de todo ese pueblo y lo pone a Jeremías y a Baruch. ¿Para qué? Para que puedan entender y escuchar la palabra. Manda 2 siervos para que le digan, le hablen, les cuenten que están mal las cosas, que no están en la presencia de Dios. Y eso Dios antes lo hacía pagar. Dios era sí o sí. Venía la consecuencia. Dios ponía la consecuencia en ese lugar. Todo el rollo se quemó. Y no tuvieron temor de sacarlo y no tuvieron temor ni sacaron
ni rasgaron su vestido. El rey, todos sus siervos que oyeron todas estas palabras, aunque el Acán, Delani y Gemaría, rogaron al rey que no quemasen aquellos rollos. No los quiso oír. Ya tenía 3 personas, ya tenía 3 tipos al lado que los hablaba el rey, que los conversaban el rey, pero el rey no los oía, el rey no le interesaba. No le interesaba, lo que quería era sacar las pruebas. También cuando el rey, Jeremel, hijo de Amelec, y ser hijo de Adiel, al Jeremel, hijo de Adiel, para que presenciese a Barón el escribiente. Y el profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Vuelve a nombrarlo Jesús, vuelve a nombrarlo Jesús, lo vuelve a esconder para que no haya problema. Y vino palabra de Jehová a Jeremías. Después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito en la boca de Jeremías, diciendo: vuelva a tomar otro rollo y escribe en todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo: ¿por qué escribiste en él, diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará que no quede en ella ni hombre ni animal? ¿Los entregó Dios o no los entregó a las manos? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en este lugar ahora, en este pueblo. Dios ha entregado el lugar este. Está entregado por Él. Está entregado por Él. Este lugar está hecho como una fortaleza, hay que lo tienen dentro de su corazón. Hay otros que no son cristianos que van a otra iglesia, pero la mayoría de acá alrededor no son cristianos, porque no escuchan la palabra de Dios, ni siquiera te pasan hoy te saludan. ¿Por qué? Porque ellos no quieren no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren darse cuenta de que están las cosas mal en su hogar, que se pueden solucionar las cosas. En otra cosa, Dios no quiso salvar a ese pueblo porque le dio la mano. No los quería castigar, no los quería matar. ¿Ustedes saben quién era el rey de Babilonia? Estuvo por muchos años Babilonia manejando Jerusalén y Judá. Por eso Dios los entrega al rey de Babilonia. Y así pasa con ese pueblo. A ese pueblo lo va a entregar al rey de Babilonia. Lo va a entregar al rey de Babilonia, donde le va a destruir todo. No dice: destruir esta tierra y haré que no quede en ella ni hombre ni animal. Que no va a quedar nada. No le van a dejar nada. Entonces, Dios busca gente como nosotros, familia como nosotros, que podamos trabajar y podamos hacer la obra que Él quiere, que Dios quiere. Por eso, hoy, este mensaje Dios lo habla con ustedes. Por eso hoy no hay ningún extraño, no hay ningún desconocido. Por eso hoy no han venido los que saben venir, porque Dios no quería que estuvieran acá. Dios quería que ustedes escucharan esta palabra, que esta palabra la escucharan ustedes. Por eso Dios ha venido a este lugar. Podemos ponerlo a orar, a hablar, que se caigan los montes, podemos profetizar ahora que estamos. Podemos orar todo, paso a paso. Podemos orar todo. Ahora que estamos todos acá, oremos y profeticemos sobre los montes, que caigan esos montes, que caigan todas esas cosas. Total, el tiempo lo vamos a pasar lo mismo acá que en la casa. Lo vamos a pasar en cualquier lado.